Sí. Sí. Ya. Bueno, son las 8:10 en punto. Vamos a ver si no hay algún compañero más que quiera ingresar a la clase. Creo que ya están todos. Ya tenemos 35 participantes, 34 alumnos y yo. Entonces vamos a comenzar la clase. ¿Cómo les ha ido en sus trabajos? Hoy día, después de la presentación, voy a mandar una serie de preguntas al grupo para que hasta las 9:30 máximo, hasta las 10, me puedan mandar el control de lectura. Ya el control de lectura va a estar basado apoyándonos también en esta sesión del sistema de información geográfica. Entonces, si han hecho sus trabajos y están presentes en la clase, van a poder responder todas las preguntas que les estoy planteando ya. Entonces, vamos a avanzar este tema y posteriormente pasamos al control de lectura. Me lo van a pasar de forma individual al WhatsApp. Hoy día ya les voy a pasar el link del Classroom, de la plataforma, para que les pueda pasar ya ahí las tareas mediante Word, los videos que vamos a hacer en las prácticas. Entonces yo estimo que el jueves va a ser la última clase teórica y entre ese transcurso tenemos que ir teniendo ya instalado el programa ArcGIS para poder ir haciendo las prácticas, ¿ya? ¿Hay alguna duda sobre la planificación? No me han traído también, no me han hablado sobre quiénes quieren que les pase el programa. Vino uno de sus compañeros, ya le pasé a él. Entonces tenemos esta semana para coordinar eso ya. Yo el martes ya voy a comenzar a avanzar práctica mediante Zoom, que son los procedimientos prácticos que se va a realizar en el ARMAT. Y bueno, ya deberían tener todos instalados en sus laptops el programa. ¿Queda claro todo lo sobre la anterior clase? Latitud, longitud, sistema de referencia global, proyección UTM. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Para que podamos reforzar hoy día, ¿o está todo claro? Buen día, ingeniero. Luis Reynolds le habla. Una consultita, ¿cuál es el programa que tenemos que instalar en nuestra computadora? El ArcGIS. Ya está bien, gracias. Ya. Si lo podría escribir al grupo para poder descargarlo, sería bueno, Claro, ingeniero, sí. por favor. Ahorita lo estoy escribiendo. Ya estuvo, ¿ya? Inge, buen día. Buen día. El programa que él me dijo que me iba a mandar nunca me mandó. Le esperé a las 10 de la mañana. ¿Cómo? Le esperé a las 10 de la mañana ese día que el programa que iba a mandar. Voy a tratar de comprimirlo para mandarlo. Yo me imagino que en el Classroom puedo subir el programa, pero a veces, como es un poco pesado, hay problemas de descargarlo. Entonces, Por Drive. ¿cómo? Por Drive. Voy a ver eso por Google Drive también. Ya eso les voy a pasar el video y el programa y el video de instalación. Voy a pasar el link, lo subo por Drive, se los paso el link para que ustedes puedan descargarlo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces así quedamos. Ya. Sobre la anterior clase queda claro, ¿no? Latitud, longitud, zonas en las que se encuentra Pando, Bolivia, en qué latitudes y longitudes se encuentra Bolivia. Quedó claro, ¿no? Sí. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de sistema de información geográfica y bueno, me van a ayudar para poder leer algunos conceptos, ¿ya? Aquí hay una definición de sistema de información geográfica. Necesito a alguien que la lea, por favor. ¿Su nombre me va a dar ya? Yo, Inge. ¿Cuál es tu nombre? Ariane Ortega Rodríguez. Ya, Mariana, dale. Los SIG son una integración organizada de hardware y software y datos geográficos diseñados para capturar, almacenar y manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente
referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. Gracias. Dice, ¿no? La definición menciona que es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos que capturan, almacenan, manipulan, analizan y desplegan información geográfica referenciada. Ya les he explicado que información geográfica referenciada es lo que hicimos en la anterior clase, ¿no? Dando la referencia ya sea en UTM como en un sistema global, ¿no? Entonces, por eso les he hecho la práctica para ver en qué zona se encuentra Bolivia, en qué zona se encuentra Bolivia. 19, 20, 21. 19, 20, 21, ¿no? Pando, ¿en qué zona se encuentra? 19. 19, Solo 19. 19 y 20. La parte este de Pando, lo que es Nueva Esperanza, cae en la zona 20, ¿no? Entonces, Bolivia, ¿entre qué latitudes y longitudes se encuentra? A mí me salió en menos 16 grados y 65. Ya. Entonces, eso es un pequeño resumen de la geográficamente referenciada, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos los sistemas de información geográfica, siempre vamos a tener una referencia. Si no lo utilizamos, estaríamos haciendo un dibujo que puede caer en cualquier parte del espacio y no está geográficamente referenciado, ¿ya? Más adelante vamos a ver en la práctica a profundidad todas las coordenadas que se utilizan en el UTM y también vamos a hacer la transformación de geográficas a UTM. Lo podemos hacer en el Google Earth, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en la práctica. Entonces, ya esta definición queda clara, ¿no? Esto va a ser una pregunta sobre el control de lectura por si acaso, entonces si pueden tomar nota, lo hacen. Ya los SIG son una integración organizada de hardware, software y datos geográficos. ¿Para qué? Para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar información geográficamente referenciada. ¿Con qué? Con el fin de resolver problemas complejos en la planificación y en la gestión. Ya está claro. Bueno, otro que me diga, un alumno que me diga su nombre y me ayude a leer eso, por favor. Yo, ingeniero. Primero las damas. ¿Cómo es su nombre? Yoli Silva Ya. Yepes. Ya. Adelante. En un sentido más genérico, los sistemas de información geográficos son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. Ya. Aquí queda un poco la orientación para qué generamos los sistemas de información geográfica. Entonces generamos para los usuarios, ¿ya? Actualmente hay una infinidad de municipios, de países que tienen sistemas de información ya consolidados y a la cual ustedes como ingenieros, por ejemplo, en España, ustedes como ingenieros pueden entrar directamente a la web y buscar el tipo de suelo de un determinado lugar. Entonces, eso ya está automatizado y georreferenciado a una región. Entonces, esa es la facilidad que tienen ya algunos países desarrollados que han avanzado mucho en este tema de sistema de información geográfica. En nuestro país estamos comenzando a hacerlo ya. Creo que hay un primer intento que es GeoBolivia, en donde se sube las coberturas de lo que es suelo, se sube la cobertura de lo que es curvas de nivel, pero no son precisas, pero ahí vamos ya. Lo malo de esto es que generar información geográfica es costoso, ¿no? Demora tiempo, personal capacitado, entonces normalmente la información geográfica, o como por decirles las curvas, el levantamiento topográfico a detalle de una carretera, de un determinado proyecto, simplemente lo van a manejar el municipio que está ejecutando el proyecto y la empresa que está realizando el proyecto. Entonces, normalmente se queda ahí y no comparten esta información porque es costosa, ¿no? Y todavía en Bolivia lo que me cuesta yo no lo comparto, digamos, ¿no? Hay todavía ese pensamiento, pero en otros países no, ¿ya? Entonces,
acá tenemos que los sistemas de información geográfica tienen una parte cartográfica, una parte informática y una parte analítica. La parte cartográfica es parte, una pequeña parte de lo que hemos visto en la anterior clase en un tema de proyección, en tema de sistema de datos. Lo informático ya es los software, el hardware, el nivel de computador que estamos utilizando y demás cosas. Y lo analítico lo pone la persona, ¿no? Entonces, cómo analiza las cosas, qué decisiones toma, ¿ya? Entonces, aquí hay una imagen en donde, fíjense, todo lo que es información se sube a una nube, se genera capas y se despliega al usuario, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver el tema de geomática, ya que esta también es una pregunta del control de lectura y vamos a ver al compañero que dio la palabra a su compañera que pueda leer esta parte, ¿ya? ¿Tu nombre, por favor? Yamil Freitas, Ya, para la ISO, ¿no? Que, bueno, como está abreviado en inglés, consiste en un campo de actividades que integra todos los medios utilizados para la adquisición y el gerenciamiento de datos espaciales necesarios para las operaciones científicas, administrativas, legales y técnicas, envueltas en los procesos de producción y administración de información espacial. ya. Entonces, esta definición, cuando yo les pregunte ¿qué es geomática? Ya les dije la respuesta, ustedes me van a decir ciencias de la Tierra más informática, ¿no? Pero cuando yo les pregunte, defina geomática, entonces yo quiero que sea relacionado a esta definición que el compañero ha leído, ¿ya? Queda claro, ¿no? Vamos a ver las funciones de un SIG. El sistema de información geográfica funciona como base de datos con información geográfica, datos alfanuméricos que se encuentran asociados por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. ¿Ya? ¿Qué entienden por este párrafo que he leído? ¿Quién me puede dar una luz de lo que he leído? ¿Qué significa datos alfanuméricos? ¿Alguien hecho su trabajo? Se ¿Alguien pudo... refiere a las estadísticas, Inge. ¿Cómo? Se refiere a las estadísticas. Algo sí, algo tiene que ver. Alfanuméricos es la información que tiene un dato, una medida geométrica. Fíjense de nuevo, el SI funciona como una base de datos con información geográfica. Información geográfica y entre paréntesis pone datos alfanuméricos, que se encuentra asociado por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e inversamente preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía. ¿Ya? Entonces, un dato alfanumérico es un dato que tiene atributos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un dato alfanumérico? Datos con letras y números. ¿Ah? Pues Vamos lo a, que están la localización. esta parte es muy importante ya, porque esta parte es la que nos divide entre el dibujo técnico que se lleva en AutoCAD y que se dibuja y que se diseña, a lo que es un sistema de información geográfica. Vamos a dar, son 8:23, hasta las 8:24, 8:26 para poder analizar bien este concepto y que quede claro, ¿ya? De 2 minutos quiero ideas y quiero respuestas y su propia definición o lo que entienden sobre las funciones de un SIG. A las 8, 2 minutos, porfa.
Ahora sí, a ver, el nombre y su aporte, porfa, de quién va a hablar. Yo, Nombre, Carla Chino. a ver, Ingeniero, se podría decir que el SIM se podría decir que funciona como una recopilación de datos, o sea, una recolección de datos. En este caso se podría decir que se refiere tanto a datos numéricos como a datos que tienen letras. ya, ¿alguien más? Aquí, ingeniero. Aquí se puede mencionar de que tenemos una muestra global de algún tipo de epidemia o algún tipo de situación y aplicar puntos y coordenadas sujetos a la muestra y dando fichas estadísticas junto con ella y así representar mediante letras y números estándares a cada situación en cada país o cada departamento. Ya, perfecto. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo. Una carretera es una información geográfica que tiene datos alfanuméricos. ¿Cuáles serían los datos alfanuméricos de una carretera? Sus medidas. Uno. ¿Cómo? Su localización y su coordenada, ¿no? En la cual se pasa en AutoCAD, porque dice que es sistema de mapa digital, digamos. Puede ser en AutoCAD o en Google Earth. Entonces ahí están todos los almacenamientos de X, Y y Z y un lugar que identifique dónde se encuentra, digamos. Ya, está perfecto. Una carretera, digamos. Una carretera va a tener un inicio que va a tener una coordenada X, Y y una coordenada Z. Cuando haga cambio de sentido de la carretera va a tener otra coordenada, una dirección, otro X, Y, otro Z y va a tener un final. Muy aparte de esa información que es las coordenadas X, Y, Z, esa carretera está hecha de un determinado material, ¿no es? Esta puede ser pavimento rígido o pavimento flexible que conocemos como asfalto. Esa carretera tiene un ancho, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando se denomina datos alfanuméricos. Son los datos de la carretera, ¿no es? Entonces, una carretera tiene una determinada longitud, una carretera tiene un determinado ancho de vía, pero ya aparte de eso, una carretera está hecha por un determinado tipo de material, etcétera y etcétera. Me hago entender, ¿no? Aquí me voy con datos alfanuméricos. ¿Queda claro? Sí. Ya. Ahora vamos a pasar a la integración de los elementos básicos de un SIG y sus funciones. Como ya les había dicho, captura, almacena, consulta, analiza, despliega y bota los resultados, ¿ya? Acá podemos tener, por ejemplo, un ejemplo de consulta. Acá tenemos, mediante estos dos gráficos, tenemos lo que sería una consulta simple, que es cuando queremos ver los datos de un determinado municipio, damos un clip y nos va a desplegar el nombre, la cantidad de habitantes, el área, etc. Pero cuando ya queremos hacer una consulta basada en condiciones, podemos realizar varias consultas de varios municipios en una sola pregunta. Entonces eso ya es un poco de programación, ¿ya? Entonces lo mismo que les decía con la carretera, si queremos hacer una consulta sobre una determinada carretera, ya sea esta en el eje troncal o en una red departamental o una red municipal, podemos haciéndola simplemente dándole un clip en la carretera siempre y cuando tengamos un sistema de información geográfica, ¿ya? Entonces nos va a botar la longitud, el ancho de la carretera, si es de ripio, si es de pavimento rígido, si es flexible, en qué comunidades están dentro de esa carretera, etcétera, ¿ya? Analiza, ya seguimos tomando el ejemplo de la carretera. Analiza la proximidad, sobreposición y las redes.
Por ejemplo, en una carretera que va de municipio a municipio podemos consultar cuáles son los propietarios o los beneficiarios de tierras al lado derecho de la carretera, cuáles son los propietarios o los beneficiarios al lado izquierdo de la carretera, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente cuando se hace carretera se afecta algunas propiedades rurales que tienen que tener algún tipo de compensación. Entonces esto se incluye dentro de los costos de proyecto y se hace la cuantificación de eso. ¿Se lo puede hacer sin sistema de información geográfica? Sí, pero es más moroso, tiene más tiempo, demora más. En análisis de sobreposición ya les dije cuáles son las comunidades que pasan sobre determinada carretera, ¿no? ¿Cuántos drenajes, cuántas obras de arte sobre puentes cajón hay sobre determinada carretera para el tema de mantenimiento, planificación mantenimiento? Esos son los análisis que realiza un sistema de información geográfica. Y al final de cuentas ya se visualiza, ¿no? Se visualiza la información de cualquier tipo de elemento geográficamente referenciado y se lo puede botar como resultado en mapas impresos, se lo puede colgar a la red, se lo puede o exportar ya sea en imagen o PDF, ¿ya? Entonces, hasta ahí son las funciones, componentes de un sistema de información geográfica. Ahora vamos a pasar a la representación y tipos de datos que se manejan en un sistema de información geográfica, ¿ya? Acá quiero que hagan énfasis, ¿ya? Y esta también es pregunta de... Voy a agregar a sus compañeros, por favor, un rato, quienes están ingresando. Ya. Como les decía, aquí hay una pregunta de examen, y es la representación espacial de datos, ¿ya? Se puede representar espacialmente los datos de dos formas, datos vectoriales y datos raster, ¿ya? Según la imagen, ¿cuál es la diferencia entre estos dos datos? A ver, a un voluntario que me explique eso, por favor. Yo, ingeniero. Dele. Nos dicen que los datos vectoriales se representan a medida geográfica, que serían por cosas básicas, los puntos, líneas o polígonos, como podemos ver figuras ahí. Y los datos raster son cualquier tipo de imagen digital representada por mallas, como podremos ver el otro día que nos mostró, todo era por mallas, ¿no? Por circuitos, algo así. Está bien. ¿Alguien más? Ya. Fíjense, datos vectoriales, como su compañero dijo, son puntos, líneas y polígonos. ¿Exacto? Por ser puntos y líneas y polígonos tienen un determinado X, Y, Z, la línea es una secuencia infinita de X, Y, Z y el polígono es una línea que tiene un inicio, una dirección determinada y vuelve al mismo, y cierra con el mismo X, Y por lo tanto tiene un área. Pero acá también nos hace mención a los datos raster. Los datos raster son matrices de columnas y filas, ¿ya? Y como su compañero mismo dice, son las imágenes satelitales que nosotros vamos a utilizar más adelante en las prácticas. Estas imágenes satelitales tienen distintas características, distintas utilidades de acuerdo a la escala que vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Entonces, una imagen, una fotografía, ¿es un dato raster? Una fotografía convencional que sacamos con nuestra cámara, ¿es un dato raster? Sí. Sí, ¿no es? Sí, porque es una matriz de datos que se divide en varias filas y columnas y cada una de esas columnas, intersección de esas filas y columnas tiene un determinado valor que sería el nivel de gris y el tamaño de resolución que tiene determinada cámara. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, queda claro que la representación espacial de datos se lo define de manera vectorial y de manera raster. Datos vectoriales, datos raster, ¿ya? Ahora vamos a hacer énfasis en los datos vectoriales, ¿ya?
Y como su compañero ya decía, son puntos, líneas y polígonos, ¿ya? Ahora, fíjense acá este ejemplo y me van a ayudar a deducirlo. Esta es una imagen satelital y acá abajo tenemos su representación vectorial, ¿ya? ¿Qué significa esta representación vectorial? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué son los puntos rojos? ¿Qué son las líneas azules? ¿Y qué son las áreas de color celeste? ¿Quién me puede colaborar con eso? ¿Qué obtenemos de un dato raster y lo convertimos a dato vectorial? ¿Y por qué? ¿Alguien? ¿Nadie? Si sobreponemos esta capa de puntos en esta imagen satelital, ¿qué nos va a indicar? Puntos de referencia. En este ejemplo nos va a indicar la ubicación de las tiendas, ¿no? ¿Correcto? Coordenadas. Si sobreponemos esta capa de línea en esta imagen satelital, ¿qué nos va a indicar? Calles. Las calles, ¿no? Y si sobreponemos esta capa celeste de áreas en esta imagen satelital, nos va a indicar los manzanos. Entonces, en resumen, se puede extraer información vectorial de información raster, ¿ya? Si tenemos una información raster, ya tengamos una imagen satelital, podemos obtener información y para realizar los cálculos de esta información tienen que estar en formato vector. ¿Por qué? Porque un punto va a tener una determinada coordenada, una calle va a tener una determinada coordenada inicial, final, una longitud, y un manzano de una determinada región va a tener un área. Entonces, la información vectorial sirve para realizar los cálculos que se requieren en cualquier estudio determinado, ¿ya? La imagen raster sirve para obtener esa información, ¿ya? Ahora vamos a pasar a los problemas de definición de entidades. Y el primer problema es la naturaleza dinámica del mundo real. El mundo está en constante cambio. No es lo cobija del 2005 a la cobija del 2021. Ha habido muchos cambios, estos ya sean en crecimiento urbano, en crecimiento de la mancha urbana, en el tema de vía, en el río Acre, por ejemplo, la erosión que existe. Entonces, la naturaleza para poder representar el mundo real se tiene que tomar en cuenta este problema que es la naturaleza dinámica. Todo es constante, todo cambia, ¿ya? La escala cartográfica, ¿ya? Ustedes han debido ver en topografía qué es escala y es el momento apropiado para volver a repasar ese término. ¿Qué es la escala en topografía que han visto? ¿A qué hace referencia la escala? El tamaño del dibujo. ¿A qué? Digamos, con la escala podemos aumentar o disminuir un mapa o un dibujo. Ya. Vamos a ver ahorita qué es la escala. Ya. Y vamos a vernos acá. Fíjense, por ejemplo, este es el primer problema que tenemos, la naturaleza dinámica del mundo real, ¿no? Y tenemos una imagen del río Acre del 2014 y una imagen del río Acre del 2013. Acá no hay muchos cambios significativos, pero fíjense acá. Si nosotros analizamos este meandro de acá y esta pequeña zona, que prácticamente en cualquier inundación podría pasar directamente a hacer el curso de agua, entonces ya estaríamos teniendo un cambio significativo porque esta isla de acá, que le pertenece a Brasil, pasaría a ser parte supuestamente de Bolivia, ¿no? Eso ya es más cuestión de tratados internacionales y demás cosas, pero en lo técnico, fíjense, en cualquier inundación,
este curso de agua podría cambiar, porque aquí creo que si lo medimos vamos a tener algo de 12 metros nomás, es como un diquecito que protege, digamos, a este pedazo de Brasil, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza dinámica de las cosas, ¿no? Va a cambiar, de aquí a 2 inundaciones no sabemos si esto va a afectar o si va a volver, o si va a pasar directamente el curso acá o no, ¿no? Entonces, a eso me hago referencia cuando hablamos de la naturaleza dinámica de las cosas. El otro problema que vimos acá es la escala cartográfica. Fíjense, un río a una determinada escala puede ser un polígono, ¿no? Pero un río a una escala, a otra escala puede llegar a ser una línea. Una ciudad a una escala determinada puede llegar a ser un polígono y una ciudad a otra escala determinada puede llegar a ser un punto. Entonces, ¿a qué hace referencia la escala, jóvenes? Ahí tenemos ejemplos. A la proporción, Inge, se podría decir a la proporción, ya que nos está mencionando las distancias al mismo tiempo. ¿Está bien? ¿Está bien? También el tamaño y la forma, ingeniero, tal como dice en el concepto en la diapositiva. Está bien. 1.500 tiene más detalle que 1.24.000 ¿o no? En el ejemplo está claro. Una escala 1.500 tiene más detalle que una escala 1.24.000. Sí. ¿Ah? Sí. Sí, claro que sí, ¿no? Porque fíjense, a una escala 1.500, un río podemos determinar qué ancho de río, qué ancho tiene el río. Entonces podemos calcular cuánta superficie abarca de ese determinado río. Pero a una escala 1.24.000, simplemente vamos a identificar que el río es una línea, ¿ya? Igual, en el tema de la ciudad, a una escala 1.24.000, vamos a poder tener un polígono como ciudad, y a una escala 1.25.000, 1.250.000, la escala va a ser un punto. Eso lo vamos a ver enseguida en el Google Earth para que puedan entender mejor, ¿ya? Entonces, acá, el otro problema es la identificación de los elementos discretos, ¿no? Fíjense, acá tenemos una imagen satelital del mundo real, que tiene un lago, que tiene una cobertura boscosa, que tiene zonas áridas, que tiene alturas donde debe haber, me imagino, nieve. Entonces, ¿cómo representamos tantos elementos que hay en el mundo real en un plano, en un sistema de información geográfica? ¿Cómo lo representamos? Tendremos la capacidad, informática de hacerlo, digamos. Hace el año 1996, cuando se realizó el plan de uso de suelo del departamento Pando, utilizaron computadoras en ese momento de última generación para poder trabajar con imágenes satelitales del departamento Pando. Ahora, esa tecnología que se utilizó ese año 1996, ahora nosotros la utilizamos en nuestras laptops, ¿no? Va cambiando, va mejorando el sistema, el tema informático, ¿ya? Pero ahora, ¿ustedes creen que es lo mismo trabajar una imagen, y esto hace referencia a la escala, lo que les decía, una imagen satelital con una imagen de dron a detalle? ¿Ustedes creen que es lo mismo? ¿Vamos a necesitar la misma computadora, mejor computadora, peor computadora? ¿Creen que es lo mismo? ¿Mm? Ahorita nosotros podemos descargar una imagen satelital de la web y trabajar con imagen satelital tranquilamente en nuestra computadora. Lo que hace 20 años necesitábamos una infinidad de cosas en la computadora, una computadora de última generación, ¿no?
Entonces, fíjense, el mundo real lo hemos convertido a elementos discretos definidos. Fíjense la parte de esta imagen satelital, la parte verde me imagino que debe ser una cobertura boscosa. La parte azul obviamente que es el lago. Entonces hay procedimientos en los sistemas de información geográfica que automatizan estos procesos y nos pueden dar la clasificación de un determinado sector o la zonificación que se realiza en este caso de Pando podríamos decir de uso forestal, que sería el bosque, y en algunos sectores uso ganadero, que son los que normalmente los pastizales que utilizan ganado. Tenemos también las lagunas artificiales, ¿ya? Entonces, para poder medir esta información de acá, lo vamos a tener que transformar, en este caso de acá, a polígonos, porque el lago va a tener una determinada área, las zonas boscosas van a tener otra determinada área, los pastizales otra determinada área, ¿ya? Entonces, solo de la manera vectorial se pueden realizar las mediciones, áreas, longitudes y coordenadas. Acá tenemos lo que ya les había hablado antes, los componentes de los datos geográficos, que son tres: la geometría, los atributos y el comportamiento de estos mismos. Esto es en el tema de los datos vector. Y aquí tenemos una representación raster y va a quedar más claro con este ejemplo. Fíjense esta grilla, esta matriz de datos, ¿ya? Acá tenemos un determinado tamaño de píxel, que es igual a la resolución. Tenemos las zonas de estudio que vamos a clasificar. Como les había dicho, este color amarillo podría ser pastizales, este color verde podría ser de uso forestal y este color marrón tendría que ser uso urbano, ¿ya? Entonces esta información está en la imagen, en las imágenes satelitales, solamente que tenemos que procesar, ¿ya? Acá tenemos más sobre la representación raster, filas y columnas de igual tamaño. Cada celda almacena un valor. El detalle depende del tamaño de la celda, ¿ya? Entonces, en las imágenes satelitales, dependiendo del píxel, si un píxel tiene un tamaño menor, va a ser de alta resolución. Si un píxel tiene un tamaño grande, con más longitud, va a tener menos resolución. Y acá tenemos la representación raster, ¿ya? Fíjense en esta imagen. Tenemos, por ejemplo, una imagen satelital donde nos dice la propiedad de edificaciones, un río y árboles, ¿ya? Con un píxel grande de una determinada imagen satelital, vamos a ver el detalle de esta manera. No se va a poder clasificar, no se va a poder discriminar cuál es la propiedad cuál es el río y cuáles los árboles. Un píxel mediano que ya sería una imagen satelital con un píxel menor, fíjense, ya podríamos diferenciar cuál sería la edificación, cuál es el río y más o menos cuáles los árboles. Pero si tenemos una imagen satelital de píxel pequeño, ya podemos identificar completamente la edificación, el río y los árboles, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo más gráfico. Por ejemplo, esta imagen es de baja resolución, quiere decir que tiene un píxel regular de 30 metros por 30 metros. Esta es una imagen Landsat Thematic Mapper. Fíjense, se puede identificar el cerro, se puede identificar una que otra vía acá, se puede identificar. Pero, ¿qué pasa si nos vamos a esta imagen satelital, que sería una imagen, creo que esta es una Iconos, que tiene un píxel de 15 por 15 metros. Un píxel de 15 por 5 metros. Y este de acá, que es una imagen spot, donde ya se puede realizar la cuadricular los manzanos de una determinada región, y tiene una resolución espacial de 5 por 5 metros. Fíjense, la resolución espacial de esta imagen de satelital es de 30 por 30 metros. No tiene tanto detalle, ¿no? La resolución espacial de esta otra imagen satelital es de 15 por 15 metros, donde ya se puede ver mejor los detalles. Se podría aquí tranquilamente digitalizar las longitudes de las vías. Pero tenemos esta otra imagen satelital que tiene una resolución de 5 por 5 metros, donde ya podemos incluso cuadricular los manzanos de una determinada región. Entonces, mientras más resolución, mientras más de mayor tamaño sea un píxel,
menor resolución va a tener. Acá tenemos mayor tamaño de píxel, un píxel de 30 por 30 metros, va a tener menor resolución espacial. Acá tenemos un píxel de menor tamaño, que es 15 por 15 metros, va a tener mayor resolución. Y acá tenemos un píxel de 5 por 5 metros, que va a tener mucho mejor resolución, ¿ya? Entonces, queda claro esta parte de la escala y las imágenes satelitales, especialmente la resolución de una imagen satelital. ¿Queda claro? Si tenemos Sí. un tamaño de píxel de 1 metro por 1 metro, ¿tendrá mejor resolución que esta imagen de acá? Sí. Sí, ¿Ya? Entonces, tiene una estrecha relación con la escala, ¿ya? Y entonces es a lo que yo me iba. ¿Cuál creen que va a costar más procesarla? ¿La imagen de 30 metros, la imagen de 15 metros o la imagen de 5 metros? ¿Cuál tiene más información como imagen? La de 5 metros. ¿La de La de 5? 5 metros. Por lo tanto, esta imagen de 5 metros requerirá mejores equipos informáticos para poder procesarla, ¿ya? A eso me voy. Imagínense que esta imagen satelital está tomada a una distancia, a una altura muy considerable. Imagínense una imagen de dron que vuela a 100 metros de la superficie. ¿Qué detalles podemos tener? En esa imagen de dron podemos tener detalles de centímetros, ¿ya? Entonces, son imágenes instrumentos que necesitan de una mejor computadora, mejores hardware, mejores software. ¿Ya? Entonces a eso me voy. No es también nomás planificar, digamos, voy a hacer una imagen con dron, lo tenés el dron, pero no tenés los equipos, de nada sirve. ¿Ya? Entonces también está de acuerdo al estudio, ¿no? Si ustedes van a hacer un estudio y generar curvas de nivel de un determinado sector para poder proyectar una carretera, ya verán ustedes qué resolución o qué precisión quieren en sus curvas de nivel, ¿no? Entonces podrán utilizar para la planificación de eso de distintas imágenes satelitales de acuerdo a sus requerimientos, pero esta es la base, ¿ya? ¿Queda alguna duda sobre lo que hemos avanzado? Y esto son datos técnicos sobre una imagen satelital, ¿ya? Por ejemplo, el rango espectral, que son cosas más técnicas, el ancho de banda, el ángulo de barrido, tiempo de vida, altitud orbital y transversal nodal. Estos son temas que no los vamos a ver, ¿ya? ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos avanzado hoy en Sistema de Información Geográfica? Ingeniero, ¿lo va a subir su diapositiva a la plataforma? Ya, lo voy a subir después del control de lectura, ¿ya? Me imagino que han tomado nota. ¿Alguna duda más? ¿Hasta qué hora dijo el ingeniero que va a hacer ese control de lectura? Voy a subir las preguntas en unos 10 minutos al grupo y me la van a responder máximo hasta las 10 de la mañana. Está bien, Inge. ¿Está bien? ¿Individual o en grupo, Inge? ¿Ah? Individual. No te escucho bien. ¿Individual o en grupo, Inge? Está medio mal mi audio. A ver, habla un poquito más lejos del micrófono. ¿Individual o en grupo? ¿Individual o en grupo? Individual. ¿Ya? Entonces, ¿no hay más dudas sobre esto? No, Inge. Ya. Entonces, esperen las preguntas del grupo. Hoy día yo les voy a pasar el link de la plataforma y qué link más tenía que pasarles el link del programa, ¿no? Entonces, se lo voy a pasar al grupo o a la plataforma. Bueno, entonces los dejo con sus preguntas en el control de lectura y me lo responden en forma individual hasta las 10 de la mañana, ¿ya? Si no hay más nada, hagan